Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dulce María Nieto Arroyo, soy estudiante de la especialidad en enfermería cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Soy especialista en adulto en estado crítico. Actualmente me encuentro adscrita al servicio de neumología clínica de este instituto. La charla del día de hoy se va a tratar de ventilación mecánica, son los principios fundamentales para el personal de enfermería. Vamos a iniciar la charla del día de hoy, titulada Ventilación Mecánica. Los objetivos de esta charla es familiarizarse con los elementos base de la ventilación mecánica, identificar las indicaciones y objetivos de su uso, así como interpretar las curvas del ventilador mecánico y conocer las metas de ventilación protectora para el paciente de COVID-19. Debido a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, es imperioso que el personal de enfermería tenga los conocimientos suficientes para fundamentar e intervenir de manera oportuna en el paciente con COVID-19. Actualmente la ventilación mecánica es un recurso terapéutico de soporte vital que ofrece un tiempo para dar esta terapéutica, es decir, comprar tiempo para que la persona diagnosticada con coronavirus tenga un tiempo de restablecimiento en lo que su tratamiento establecido hace efecto. Bien, la ventilación mecánica pues mejora la sobrevida de estos pacientes, sobre todo los que se encuentran en estado crítico y que están sufriendo una insuficiencia respiratoria aguda. Las indicaciones para ventilación mecánica son puntuales. Paciente que requiere intubación endotraqueal, es decir, alguna cánula orotraqueal a través de la tráquea, es debido a que se debe corregir la obstrucción de la vía aérea superior, facilita la higiene bronquial y permite una conexión al ventilador mecánico. Paciente con intubación endotraqueal es subsecuente que va a tener una ventilación mecánica. La ventilación mecánica, sus indicaciones tienen una frecuencia respiratoria por arriba de 35, tiene una capacidad vital por debajo de 10 mililitros kilogramo y tiene una ventilación mecánica reducida. El intercambio gaseoso se puede ver alterado. Podemos hablar de una regla de los 50, es decir, una PCO2 por arriba de 50 con una PA2 por debajo de 50, aportando un FiO2 superior al 50%. Dentro de las indicaciones clínicas en la valoración inicial de nuestros pacientes, podríamos hablar de una falla en la ventilación alveolar con una insuficiencia respiratoria tipo 2, es decir, el CO2 se encuentra arriba de 50, que era lo que comentaba en la regla. La hipertensión endocraniana se puede ver comprometida, puede ir a aumento, tiene una hipoxemia severa tipo 1, esta se va a ver refractaria, aumento del trabajo respiratorio que conlleva una inestabilidad hemodinámica, tórax inestable y va a permitir la sedación y relajación muscular para aquellos pacientes que requieren manejo de ventilación sin ser necesariamente el factor principal de origen respiratorio. Específicamente en un artículo publicado el 14 de mayo del presente año, publican especificaciones concretas para la intubación endotraqueal en pacientes con COVID-19, como puede ser en aquellos pacientes que se encuentra obstruida la vía aérea, en los pacientes en los que presentan signos de tórax inestable o de insuficiencia respiratoria en aumento, hipoxia refractaria, hipercapnia que te puede conllevar a la acidemia y tienes una encefalopatía o puedes tener criterios para tener esta neuroprotección, por así decirlo. Las condiciones adicionales, pues vamos a ver si tenemos un deterioro clínico significativo que va a ir en aumento, una intubación endotraqueal de manera anticipada, vamos a ver si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica que lo está comprometiendo. Y queda como pregunta al aire saber si la intubación orotraqueal en este tipo de pacientes sirve para control de la infección. Dentro de los objetivos de la ventilación mecánica son principalmente tres. Uno es evitar el excesivo trabajo respiratorio, favorecer el intercambio de gases y mejorar la mecánica ventilatoria. Podremos tener dos incisos dentro de los objetivos A, están los objetivos fisiológicos, en donde tenemos dar un soporte al intercambio pulmonar, que es la ventilación alveolar, mejorar o corregir una PCO2 o el pH y una oxigenación arterial, que lo podemos ver a través de la saturación o la presión arterial de oxígeno. Podemos aumentar el volumen pulmonar a través de mejorar la capacidad residual funcional, reducir o manipular el trabajo respiratorio, es decir, poner en reposo los músculos respiratorios que te están llevando a una disociación toracoabdominal. Dentro de los objetivos clínicos, revertir la hipoxemia que me puede dar esas alteraciones fisiológicas, mejorar el estrés respiratorio, evitar la fatiga muscular, permitir la sedación o bloqueo neuromuscular
muscular, permitiendo así un acoplamiento con la ventilación mecánica, disminuir el consumo de oxígeno sistémico a una manera de tener una invernación pulmonar y disminuir la presión intracraneana. Bien, entrando un poco ya a lo que es en materia, vamos a hablar un poco de ventilador mecánico. Es importante hacerles una aclaración, el ventilador mecánico no es un respirador. ¿Y por qué no es un respirador? Porque no hace intercambio de gases, es decir, solamente el operador va a programar presiones, flujos, volúmenes y las va a emitir hacia el pulmón. Para hablar de respiradores tendríamos que tener algo que realice un intercambio gaseoso, como es una oxigenación por membrana extracorpórea, conocido ECMO. Teniendo en conocimiento esto, pues algunas partes del ventilador es el panel de programación, el circuito del paciente, donde tiene una vía de inhalación, generalmente va a ser la blanca, y una vía de exhalación, que generalmente va a ser la azul. La vía inhalatoria va a estar conectada a un sistema de humificación activa. Es importante, por así decirlo, sería suplir la función de la nariz, que es tener una temperatura y una humedad adecuada de ese aire que le debe entrar a la vía aérea del paciente, pues para que las secreciones se mantengan fluidificadas o simplemente no causas lesiones por sequedad. También aquí es importante saber que los pacientes diagnosticados con COVID-19 es necesario tener un tipo de filtro necesario que evite aerolización de las secreciones en el momento de desconectar este ventilador mecánico. Lo que vamos a ver en el panel de programación va a ser el resultado de la programación del usuario, como les había comentado. Esto es administrar una presión, no va a generar, va a administrar la presión que nosotros vamos a programar. Esta presión va a estar determinada por una toma de aire, de oxígeno y de aire y de FiO2. Al mezclarse van a ingresar a la vía del circuito del paciente y se van a poder administrar. Lo que nos llama en gran importancia, es uno de los objetivos de esta charla, es ver qué vamos a ver y cómo interpretar lo que estamos viendo en el panel de programación. Para eso vamos a entrar a algunos conceptos clave. Cuando yo me refiero a disparo, es cómo va a iniciar la ventilación mecánica. Cuando yo me refiero al límite, es que va a controlar esa mezcla de gas liberado que quedamos que va a ser lo que genera la presión reflejada en las gráficas del panel del ventilador, y que es el ciclado, es la fase de transición, es decir, cuándo vas a inspirar, de qué manera y cuándo vas a terminar la expiración, va a estar determinado por las variables. Estas variables vamos a ver si son asistida o controlada, cuándo fue presión, cuándo fue flujo y cómo va a estar determinado en el tiempo. Hablar de modos ventilatorios, pues es un mundo. Por la necesidad o generalmente como se está dando el tratamiento de ventilación mecánica a estos pacientes, generalmente es una presión en una ventilación controlada, ya sea asistida, generalmente controlada por volumen, que va a ser el ejemplo o lo que vamos a estar trabajando en esta charla. Bien, ahora ¿qué vamos a programar? Es necesario, como primer punto, que todo personal que tenga un paciente crítico con manejo avanzado de la vía aérea conozca cuánto mide su paciente. Si bien no se tiene la manera rápida de medirlo, pues existen algunos algoritmos que te permiten tener talla aproximada y el peso predicho. Para lo del peso predicho nos vamos a guiar en las fórmulas de la ARSNet, en la que nos está diciendo que se tiene que sustituir solamente la talla del paciente en esta fórmula. Aquí abajo tenemos un ejercicio en donde tenemos un masculino de 45 años que mide 1,65 y pesa 102 kilogramos. Cuando yo me refiero al peso predicho, 102 kilogramos no es el peso por el que yo voy a calcular el volumen tidal de mi paciente, sino lo voy a calcular por la talla que presenta este. Regresando un poco a las variables a programar, sabemos que el volumen tidal se va a programar de 6 a 8 mililitros por peso predicho, el PIB de 5 a 8, siempre y cuando nuestro índice de masa corporal se encuentre por arriba de 10, se va a iniciar con una PIB por arriba de 10 centímetros de agua. La FiO2 se va a titular con la meta de mantener saturación entre 88 y 94%. La frecuencia respiratoria nos vamos a ir a los parámetros más fisiológicos. Esta se puede adecuar
adecuar para controlar el valor de la presión parcial de dióxido de carbono. Es importante mencionar que en los pacientes críticos lo que se evalúa es el pH más allá de la presión parcial de CO2. Esto porque existe un término llamado hipercapnia permisiva, que si bien no está estandarizado el rango por el cual se puede mantener, lo que nos está realmente llamando la atención es el pH. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos modificar la frecuencia respiratoria de manera inmediata para dar una solución rápida a estas cifras, pues nos puede llevar a una parábola de perjudicar más a nuestro paciente. Y la relación IE, que esta se va a ver determinada, lo ideal o fisiológico es que sea el 50% extra a una inspiración, es decir, en este ejemplo que tenemos 1-2, en 1 de inspiración vamos a tener el doble de tiempo para la expiración. Regresando al ejemplo de peso predicho, nos quedamos que nuestro masculino era de 102 kilogramos, sustituyendo la talla en la fórmula que les comenté, nos da el resultado que el volumen tidal calculado por 6, como lo menciona acá, me da a 381.06 de volumen tidal, calculándolo por 7 me da 444 y calculándolo por 8 me da 580. Esto es importante saber y tenerlo en mente al iniciar una jornada laboral, porque yo puedo jugar con estas variables al yo querer manejar o modificar algunos rangos gasométricos. Si mi paciente puede estar aumentando las presiones o quisiera mejorar la saturación, yo podría jugar con la variable, es decir, me puedo ir de 6 a la variable de 8. Y bien, aquí tenemos la pantalla de un ventilador. Esto ya empieza a tornarse un poco más complicado porque no es simplemente ver el parámetro del FiO2, que generalmente muchas veces lo que nos llama la atención. Saber el FiO2 es saber cuánto está dependiendo para mantener oxigenación el paciente y verlo reflejado en el monitor, pero siempre lo ideal pues es tenerlo reflejado en una gasometría. ¿Por qué? Porque pues hay muchas interrogantes o algunas vertientes que se muestran a que la saturación que estoy viendo reflejada en el monitor no sea la real a mi paciente. El simple hecho, poniendo un ejemplo, paciente con aminas en dosis ya infraterapéuticas, pues eso te lleva a un proceso de isquemia o una mala irrigación en los dedos y pues eso te puede dar ya sesgos en el censo de esa saturación, la disminución de hemoglobina, la alteración del rayo infrarrojo, etcétera, nos puede dar falsos positivos. Entonces, lo ideal no es guiarte siempre por una saturación del monitor, sino por unas cifras gasométricas. Bueno, regresando, tenemos 3 curvas, la curva de presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. Es importante mencionar que también podríamos interpretar a algunos grafos que son llamados lazos, sin embargo, pues no compiten al tema de hoy, que son principios básicos de ventilación mecánica. Empezamos con la primera curva. Esta curva la vamos a ver sobre el eje de las Y's, vamos a ver reflejada la presión, y sobre el tiempo, el eje de las X, vamos a ver reflejado el tiempo. Sobre el eje de las Y's, la presión, y sobre el eje de las X vamos a ver reflejado el tiempo. ¿Para qué tiene importancia esta curva? Yo les voy a dar 3 datos importantes, sin embargo, tiene mucho más importancia o algunas otras variables que podemos determinar a través de esta curva. De manera inmediata podemos identificar el modo ventilatorio, el esfuerzo del paciente y los problemas de obstrucción. Analizando un poco esta gráfica, si se fijan, no llega a la basal de 0, es decir, este parámetro que tenemos es la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, que puede estar programada. Quedamos que va a ser de 5 a 8, o un paciente con índice de masa corporal por arriba de 40 va a estar programada por arriba de 10. Es por ello que no llega a la basal de 0. Supongamos que este paciente tiene una PIP programada de 12, por lo tanto está iniciando este tiempo inspiratorio o esta inspiración en esta cifra. Tenemos un tiempo inspiratorio en donde llegas a la presión máxima donde ya metiste el volumen programado. A eso le vamos a llamar presión pico o presión máxima. Al momento en el que yo hago una pausa inspiratoria de manera manual en el ventilador, me va a dar algo que se llama presión plato.
La diferencia entre mi presión pico y mi presión plato me va a dar una cifra. Es importante, pero no la vamos a ver aquí. Solamente quédense con que existe una cifra e es importante. De igual manera, hay una diferencia entre la presión pico y la presión transpulmonar que se encuentra, que también es importante y la van a ver más adelante para mantener metas de ventilación protectora. Lo que queremos saber o lo que quiero que se les quede aquí es que la presión pico, la presión máxima, no debe estar superior al 35 centímetros de agua. Al momento de yo realizar una expiración, vamos a regresar no a la línea basal porque tenemos la PEP que está manteniendo el reclutamiento alveolar. Si se fijan, también nuestra curva llama la atención que está dividida en dos. El tiempo inspiratorio, es decir, lo que estoy tardando en llegar a mi presión pico, y va a empezar el declive hasta mi tiempo expiratorio, en donde la curva está perdiendo altura, por así decirlo. Ahora bien, ¿cómo voy a identificar el modo ventilatorio en la curva presión-tiempo? Cuando yo tenga una ventilación programada por volumen, va a estar en forma triangular. La parte de color verde me está marcando la inspiración, mientras que la parte de color amarillo me está marcando la expiración. Cuando yo tenga una curva en aleta de tiburón, que así es mencionada, o cuadrática, tengo una ventilación controlada por presión. En el segundo punto de importancia que les pongo en la curva presión-tiempo es identificar el esfuerzo del paciente. Regresamos nuevamente a la curva en el inciso B, en donde tenemos una PEP programada, el paciente no está presentando esfuerzo. Es por ello que el ventilador entra en el ciclado normal, llega a la presión máxima. Aquí se realizó una pausa inspiratoria para medir la presión meseta y va a regresar al proceso de expiración. Aquí se está censando una presión de menos 2 centímetros de agua en el paciente, es decir, mi paciente tuvo esfuerzo y tuvo movimiento del diafragma. Esto va a depender del estado de sedación en el que se encuentre el paciente, pero se está censando. Entonces regresamos en la curva A, mi paciente no tuvo esfuerzo, por lo tanto fue una ventilación totalmente controlada, mientras que en el inciso B el paciente presentó esfuerzo, es una ventilación asistida. Y por último tenemos una curva, la curva presión-tiempo. En el tercer punto de importancia son los problemas de obstrucción. A manera inmediata, no siempre va a ser la determinante, pero cuando tengamos una presión máxima por arriba de 35 centímetros de agua, yo podría estar sospechando de la obstrucción en la cánula, ya sea la cánula es muy pequeña para la complexión del paciente, o por otra parte se encuentra doblada, acodada, o en última determinante la cánula se encuentra tapada y está costando mucho trabajo que el volumen determinado traspase la presión tiene que aumentar para que pueda traspasar el volumen y llegue totalmente a la vía aérea inferior. Hasta aquí terminamos la curva presión-tiempo. Continuando con la curva flujo-tiempo, tenemos que va a estar determinado por dos grafos. El primer grafo te está marcando la inspiración y el segundo grafo la expiración. Recordemos que de manera fisiológica la respiración en un paciente, en una persona normal, es un proceso negativo. Entonces aquí yo tengo mi inspiración dada por el ventilador. La curva la pueden ver de manera cuadrática, ascendente, descendente o sigmoidal. Esto no va a estar determinado, o muchos ventiladores en la actualidad no te determinan el modo en el que está ciclado. Es simplemente una manera en cómo se va a entregar ese volumen al paciente. Incluso lo puedes determinar de manera auditiva. Es decir, si tú escuchas un el paciente está teniendo una curva acelerada a desacelerada. En esta forma se está entregando el flujo de manera continua, porque la tenemos cuadrática. Todo lo que yo quiero representar en esta gráfica es todo lo que está entrando tiene que salir. Si se fijan, la forma cuadrática, todo lo que entró de volumen llega a la línea basal y inmediatamente inicia la expiración, que también termina en un tiempo determinado por inspiración e inspiración en mi relación IE y llega a la línea basal. Esto es lo que les comentaba de las formas en las que se entrega el flujo, y lo que aquí es importante es saber que quizá en nuestra curva me puede estar marcando un tiempo inspiratorio insuficiente, es decir, me estoy quedando corta
en la programación es saber, no estoy entregando todo lo que el volumen que estaba determinado para este paciente, y antes de que inicie el proceso de expiración, antes de que termine de exhalar todo lo que se encontraba en la cavidad pulmonar, él ya está iniciando el proceso de exhalación. Aquí lo vemos en esta línea punteada, en donde se ve desregulada a la curva que me está presentando el ventilador. En la curva volumen-tiempo es saber qué le estoy entregando al paciente. Vamos a poner un ejemplo. Todos aquí tenemos diferente talla. Si yo insuflar un globo con una sola bocanada de aire, mi globo podrá quedar grande. Sin embargo, si yo pongo a inflar ese mismo globo a un niño de 5 años, el globo va a quedar chico, porque no es el mismo volumen que se le está dando. Por eso tú ya calculaste tu volumen tidal. Entonces, nuestro paciente, de la misma manera, todo lo que ven imaginen que todo lo que está dentro de esta curva es volumen. El globo de aquí se está inflando a lo que tú calculaste, al 6, al 7 o al 8 de la constante. Tenemos un volumen circulante inspirado y un volumen circulante expirado. El problema de aquí es saber, bueno, yo estoy inspirando, estoy entregando un volumen, pero ese volumen no está saliendo en su totalidad. Cuando la curva no llega a la línea basal, podemos hablar de que existe una fuga aérea. La interrogante aquí es saber dónde está quedando ese aire. Puede haber varios lugares o varias circunstancias que te pueden llevar a esta fuga de aire. Lo que podríamos determinar de manera rápida el personal de enfermería, inmediatamente sospechar de dos cosas: revisar nuestro circuito desde el momento del ensamblaje de la línea de inhalación y de exhalación, inmediatamente seguir de manera visual toda la línea de conexión y saber si toda la tabuladora se encuentra perfectamente ajustada. De ser así, nos vamos al segundo paso, que podamos ver si nuestro CUF se encuentra insuflado. El CUF es el globito que se encuentra anexado a la cánula orotraqueal, que está en color azul. Este debe de estar insuflado para evitar esta fuga de aire. También se podría sospechar que el paciente no se encuentra con la cánula de Rush bien colocada, es decir, nuestro paciente tuvo una extubación fortuita. Solamente aquí para recalcar, pues aquí estamos viendo gráficamente la curva de volumen-tiempo, en donde tienes una inspiración y tienes una expiración. Las dos están llegando a la línea basal. En la segunda curva tenemos una inspiración, una expiración, pero se está quedando una fuga de aire porque no está llegando a la línea basal de manera inmediata. Solamente para mencionar algún algoritmo de manejo de la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19, vamos a realizar lo que les había comentado, un volumen corriente calculado por 6 por el peso predicho. En dado caso, puedes recurrir a la disminución de este con una meta de protección ultraprotección pulmonar calculada a 4, siempre y cuando mantengas estas metas. El PIP que les había comentado que se debe programar de acuerdo al índice de masa corporal, aquí tenemos por arriba de 40, le corresponde a 10, la frecuencia respiratoria que nos podríamos ir a lo fisiológico y una fórmula para tener un PCO2 adecuado, la relación I10 y el FiO2 para mantener saturación de 88 a 94%. Y finalmente, como la mayoría de los pacientes que encontramos en nuestro instituto o a nivel hospitalario, pues presentan un grado de obesidad importante, en este tipo de pacientes aumenta la complejidad de la ventilación, sobre todo si se encuentran en posición de cúbito prono. Si este paciente cumple con criterios para esta terapia de cúbito prono, las metas de ventilación protectora quedarían igual, una ventilación volumen tidal calculado de 4 a 6, si se fijan aquí nos estamos yendo hasta ventilación ultraprotectora, ya no estamos ocupando ni 7 ni 8, un FiO2 por debajo de 60% siempre y cuando estemos cumpliendo nuestras metas de oxigenación, una PIP inicial por arriba de 12 porque ya estamos asegurando igual de manera visual que tiene un índice de masa por arriba de 40, y una presión meseta de 27. De manera gráfica, solamente recordar que este sería nuestro punto máximo, que tiene que estar por debajo de 35, nuestra presión meseta por debajo de 27,
por debajo de 30, lo ideal por debajo de 27, el peso predicho que se debe de estar calculando en nuestros pacientes, y pues aquí solamente saber si nuestro paciente en qué está calculado, 6 o 7, o si lo puedo llevar a ventilación ultraprotectora y si se puede estar reduciendo el PIB. Es importante que ustedes sepan que hay terapias para disminuir el PIB y otras terapias para aumentar el PIB. Generalmente en este tipo de pacientes se está hablando que tienen una PIB elevada, y eso lo que mayor importancia tiene, no solamente es verlo en el ventilador, PIB de 14, PIB de 16, y que te comente que ese paciente no se puede movilizar o que ese paciente tiene que tener mayor cuidado. Inmediatamente nuestros ojos se deben de ir a la valoración cardiovascular, es decir, una PIB elevada disminuye el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso. Entonces nos tenemos que ir a buscar datos de disminución de bajo gasto cardíaco en estos pacientes, y sobre todo saber datos de volemia ideal. De manera inmediata es una forma de corregirlo, saber que nuestro paciente no es hipovolémico ni tiene disminución de líquidos, pero también la evidencia nos muestra que tiene mayor mortalidad aquel paciente que se encuentra en estado hipervolémico y que tuvimos una reanimación hídrica bastante agresiva. Entonces los invito a que combinen la ventilación mecánica con datos clínicos y con intervenciones de enfermería óptimas. Conjugando las dos o tratando de tener estos conocimientos básicos, yo deseo que cambie la manera en que ven el ventilador, ven las curvas y las interpretan. Considero que es fácil intervenir en ese tipo de pacientes, sobre todo si nos encontramos en la primera línea de defensa. Hay que impactar y hay que impactar bien en estos pacientes. Dentro de las metas, en un artículo publicado el 15 de mayo, por Rubén Pérez y colaboradores, nos menciona que dentro de las metas para el manejo integral de estos pacientes encontramos el neumotaponamiento del tubo orotraqueal. Esto pues lo anexamos, si estamos viendo nuestra curva de flujo-tiempo, si tenemos por una parte una disminución en el tiempo inspiratorio, y otra parte si en nuestra curva de volumen-tiempo, pues si estamos teniendo una fuga aérea, ¿no? Entonces no solamente es cumplir con el neumotaponamiento, sino cómo lo puedo correlacionar con la ventilación mecánica. Y finalmente, a manera de conclusión, ante la pandemia generada por COVID-19, el personal de enfermería debe de estar familiarizado con los puntos clave del manejo, tanto médico, ventilatorio, farmacológico, tomando como base los lineamientos internacionales que tienen suficiente evidencia científica, y reproducirlo en la práctica diaria. El hecho de reproducirlo te lleva a la expertez, pero tenemos que tener una expertez fundamentada en algo, y tenemos que determinar el impacto en la supervivencia de este tipo de pacientes. No solamente es cumplir con lo establecido y decir que terminamos con las actividades de rutina de nuestros pacientes, sino que si bien te entiendo y tengo la experiencia en la carga laboral que podría representar estar en estas áreas críticas, siempre es importante tener en cuenta estos conocimientos y aplicarlos. Será la única forma de tener una correlación. Antes de terminar, pues solamente me resta expresar mi más sentido agradecimiento y admiración a todo el personal que se encuentra laborando en áreas hospitalarias, y esperando que sus familias, ustedes mismos, se encuentren muy bien. Finalmente, dejo mi correo electrónico. Si hay alguna duda o en algo los pudiera apoyar, pues con mucho gusto.